Sí, voy a presentar brevemente a Fernanda Peset, que es profesora investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia, miembro del grupo de trabajo del proyecto DataSea, y que nos va a contar un poco, en el ámbito en el que estamos de universidad creo que es súper interesante, va a ser una ponencia muy interesante, todo lo que tiene que ver con Open Research y datos de investigación y cómo abrirlos. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias a vosotros, porque la verdad que me tenéis impresionada del nivel de las intervenciones y también el nivel de las aplicaciones que he visto fuera. O sea que gracias a eso, es decir, a vuestra propia intervención, yo me voy a saltar un montón de transparencias que eran como más de introducción y tal. Porque lo que vengo aquí a contar es, creo, una parte que nadie ha tocado, que es lo que están haciendo los investigadores con los datos de sus proyectos. Es decir, no es la parte, digamos, administrativa y de servicios de los datos, que ya lo ha dicho Enrique en la anterior intervención, sino los datos que generamos los profesores, los investigadores. La idea, sí que sé hacerlo. La idea era un poco ver cómo encajar esto dentro de los Open Data, y yo voy a hablar de una serie de cosas que también me saltaré. Lo primero es porque estoy aquí gracias a una invitación de la organización, la cual agradezco muchísimo, porque así nos da la posibilidad de tener un punto de encuentro, porque lo que habéis dicho es cierto. Estamos muchas personas trabajando en diferentes aspectos, pero todos ruedan alrededor de cosas muy parecidas. Por ejemplo, una cosa que creo que aquí no se ha nombrado es los Big Data, ¿no? Gracias a eso, que es más dato social, etcétera, se ha hecho como muy famoso el asunto de los datos y entonces estamos cogiendo repercusión social. Bueno, ya iremos viendo todo esto. Así que, es que no sé utilizarlo muy bien, perdonadme. Hay un gran movimiento social, desde Big Data a datos de investigación, a Open Data, etcétera. Y más o menos en esta imagen que traigo de Bulton se refleja lo que es para investigación, ¿vale? Es el mundo de lo abierto en cuanto a la investigación. Y vemos que, por ejemplo, la ciencia se está haciendo de una manera abierta y colaborativa y con herramientas que son gratuitas, etcétera. Eso sería el hacer la ciencia, los inputs. Pero después, en cuanto a los outputs, los resultados de la ciencia, en general tenemos muchas cosas. Pues tenemos los datos administrativos, que serían lo que hemos estado viendo hasta ahora, o parte de los datos administrativos. El gráfico este que nos ha mostrado Enrique, tan bueno, de Campal, la network entre los investigadores. Por otra parte, tenemos datos del sector público que se utilizan para la investigación, por ejemplo, datos meteorológicos o estadísticos y tal. Por otra parte, los datos de investigación, que no siempre son open. Y, por último, las publicaciones, que también lo ha nombrado Enrique, que hacen parte del mundo Open Access. Sin embargo, esos tres del centro hacen parte del mundo Open Data, o al menos muy data. Os lo digo porque no todo el research data es open. Se está haciendo, pero no todo lo es. Pues bien, si lo que hemos visto hasta ahora, o lo que yo he podido asistir del encuentro, hace parte del segundo de los cuadradillos, nosotros lo que estamos haciendo desde el proyecto DataSea tiene que ver con Research Data. Y todo esto es lo que les puede interesar no solo a los investigadores, sino también a las administraciones, a los ciudadanos, etcétera, porque hay un informe básico en estos temas, que es la Science as a Public Enterprise, que hizo la Royal Society hace unos años. Bien, entonces estamos situados. Nosotros hacemos eso, aunque dentro del proyecto DataSea también estamos tocando cosas de Open Data, Open Government, un poquito también un proyecto de unos alumnos como vosotros, que han hecho, alumnos del máster de gestión de la información, han hecho un web para ver cuál es la inversión en ciencia, en las diferentes disciplinas de ciencia y en qué se debería invertir y cuestiones de participación ciudadana, etcétera. Esto es una cosa que se llama Transparency Science. Si alguien está
interesado, bueno, en cualquier cosa que hable, el que esté interesado, que luego me diga. Ajá. Así que nosotros tenemos este proyecto, que es un proyecto nacional y lo que intenta es poner las bases de conocimiento. No tenemos, digamos, una institución que nos apoye, sino un plan de I+D. Lo que hemos intentado es entender la situación española, porque estos temas de acceso abierto a los datos se están manejando a nivel internacional, pero en España estamos un poquito retrasados. Promover las buenas prácticas mediante guías, diseñar un buscador, un cosechador de datos que funcionará el año que viene y luego otras cuestiones como noticias, agenda, etcétera. Esto es lo que me voy a saltar. Las definiciones de Open Data está claro que las sabemos todos. También tenemos más o menos claro una diferencia entre lo libre y lo open, etcétera. Y en cuanto a datos de investigación, pues, en fin, el público, si hubiera mucho investigador, sabría de lo que se está hablando, pero no todos estamos generando datos y, por tanto, sí que lo leeré. Es el material que ha sido registrado durante la investigación, que certifica las publicaciones, los resultados de esa investigación y que generalmente son muy difíciles de volver a obtener. Así fácilmente, pues son cuadernos de laboratorio, de campo, investigación primaria, cuestionarios, etcétera. Ahí, en realidad, incluyen todo, las definiciones, no solo los datos digitales. Sin embargo, claro, cada vez se generan ya de una forma digital, en un formato digital. Y comunicar los datos de forma abierta, pues basándonos en este informe de la Royal Society, no os lo voy a leer, pero la verdad es que da 4 puntos para poder considerar datos de investigación como abiertos y son bastante costosos de cumplir. Tienen que ser accesibles para ser encontrados y usados, tienen que estar certificados en el sentido de que alguien lo haya evaluado. Por ejemplo, cuando publicas un artículo en una revista científica, a ti alguien te evalúa y, por tanto, esos datos están certificados. Tienen que ser entendibles a posteriori y reutilizables. ¿Por qué digo que es difícil? Porque documentar datos y darle todos esos significados es una cuestión de tiempo, de asignarle metadatos, de explicar material y método, etc. Entonces no es fácil. Menos mal, en fin, los datos que se generan, excepto, por ejemplo, las grandes masas de datos que salen del CERN, por decir algo, los grupos suelen generar pocas masas de datos y muy uniformes, solo que muy heterogéneos. Así que tienen que contar que tienen ellos que asignarles los significados suficientes. Los beneficios de la Open Science, pues en fin, me los voy a saltar. Me los voy a saltar porque más o menos coinciden con el Open Data, solo que además últimamente están siendo, coinciden con el método científico, que son los que dan veracidad y certifican la calidad de esos datos, ¿vale? En fin, me salta, perdonad. ¿Y qué hace un científico? Pues el científico tiene un ciclo de vida de los datos, que comienza pensando la idea, diseñando el experimento, haciendo el experimento, analizando los datos, colaborando entre científicos, publicando y exponiendo. Y esto supone un ciclo que puede ser implantado en las universidades. Esto es lo que se está trabajando a nivel internacional, el que los datos sean producidos de una manera y controlados en un repositorio y con unos metadatos asignados todos iguales, de manera que después, a la hora de preservarlos del final de la cadena y de hacerlos libres para su reutilización, no se tengan que volver a describir. Siempre hablamos de armonización, como vosotros. Aquí he puesto esta transparencia porque nos enfrentamos a un problema que es la cultura de los investigadores.
Los investigadores hasta ahora pues, han tenido una serie de intereses y no siempre son intereses por lo open, ¿eh? Entonces, lo que hacen es producir, explotar los datos, compartir, y sus intereses realmente, intereses que vienen dados por las formas de evaluación de su trabajo y su carrera profesional, que es la que les interesa el reconocimiento de la comunidad científica, obtener financiación y publicar con rapidez. No nos engañemos, aquí todos no somos altruistas y cuando uno tiene mucha presión y quiere llegar lejos, no puede estar demasiado volcado a unas obligaciones que perciben como nuevas, que son la preservación y el compartido. Si no se le asignan beneficios para ellos, o sea, incentivos para estas nuevas obligaciones, será difícil que se lleve adelante. Así que o son incentivos o son mandatos, esa es la realidad. Y como bien decíais ambos dos ponentes anteriores, en realidad esto no se hace, no se puede trabajar de manera aislada. La infraestructura de la ciencia no es solo infraestructura tecnológica, es una infraestructura social que está formada por personas, por tecnología, por los estándares, que me ha encantado escucharos porque todos estáis utilizando protocolos no solo nacionales sino internacionales, de manera que estamos trabajando en el camino adecuado. Y también está conformada por las culturas de trabajo, que no pueden olvidarse. Véase, por ejemplo, uno de los resultados de nuestro proyecto es que lo que existe para el mundo anglosajón, que es el más adelantado, con más dinero, no es fácilmente extrapolable al nuestro. O sea, se puede, pero ha de contar con un proceso de adaptación. Esto en cuanto a la infraestructura social de la ciencia, pero también hay que tener en cuenta que los propios objetos digitales o datasets no son uniformes. La administración trabaja más o menos con datos uniformes, o las publicaciones, por ejemplo, son datos uniformes. En este caso, cada uno de los datasets cambia según el contexto disciplinar donde esté, los requerimientos legales, los requisitos de los financiadores que tienen, etc. Y la cultura de trabajo es importante. Los investigadores buscan ese refuerzo de la comunidad, los financiadores en realidad lo que persiguen es una imagen de marca, es decir, que sea reconocido su financiación, su apoyo, o que la universidad sea reconocida en el trabajo de la liberación de los datos. Y por último, los infomediarios, yo creo que aquí haríamos parte de este último grupo. Lo que buscamos son las formas más eficientes para que los resultados sean buenos y útiles. Esto también me lo salto. Estas son las capacidades que necesitan y se pueden observar en el mundo de la gestión de datos de investigación. Si alguien tiene mayor interés, podemos hablar después. Y en definitiva, ¿qué están haciendo con los datos de sus proyectos? Pues, ¿sabéis lo que es un mandato? Un mandato es una obligación legal o más o menos normativa que te obliga a depositar los datos en algún tipo de repositorios. La Ley de la Ciencia de 2011 lo ha hecho para las publicaciones en acceso abierto, porque está claro que si la ciencia se financia con dinero público, la mayoría, al menos en España, pues después el financiador obliga a que estos resultados estén libres. Pues bien, para datos no hay en España ninguna obligación, ningún mandato, porque esto es lo que hace que las universidades pusieran sus repositorios en acceso abierto, hubiera realmente un movimiento y se cumplieran los requisitos del financiador. En el mundo hay mandatos de financiadores o hay recomendaciones de revistas que no te publican el trabajo si tus datos no están depositados o en un archivo abierto o como material suplementario en la revista, de manera que eso es un mandato, es una recomendación que al final
actúa como mandatos. Y en cuanto a financiadores, pues por ejemplo, en vigor tenemos la National Science Foundation de Estados Unidos y en Europa tenemos un proyecto piloto para Horizon 2020, para el programa de investigación que da el dinero europeo, el H2020. Y aquí tenemos las herramientas Pagoda y DMP Online. Pagoda es una adaptación del DMP que sirve para cumplir con lo que solicitan en el H2020. ¿Vale? Ops. ¡Hala! Bueno. No quiere. Nosotros, ¿qué hemos hecho desde DataSea? Pues hemos implementado una encuesta porque hemos pensado que eso es lo más real y nos puede dar una visión de lo que se está haciendo con los datos de investigación. Le llamamos encuesta DataSea y tiene aspectos relacionados con los investigadores o con la institución para conocer una serie de aspectos en las que no voy a entrar. En las siguientes transparencias he hecho una comparación con los únicos datos españoles que conocemos. Los de DataSea, y la encuesta de DataSea fue adaptada por el CSIC. Y entonces CSIC, desde su unidad de coordinación de bibliotecas, pasó a sus investigadores esta encuesta más o menos. Por tanto, los datos son comparables. En cuanto a disciplinas, que no entro, en cuanto a si existe una política sobre los datos, en general no existe, pero aquí tenemos los ítems que resumen cuáles son las cuestiones que son más estandarizadas en los proyectos. Por ejemplo, las normas de anonimización y confidencialidad, en el caso de DataSea, y en el caso del CSIC, pues las unidades donde deben almacenarse esos datos. Otra transparencia que puede ser comparable, las razones por las cuales no tienen una política común para desarrollar ese proyecto en cuanto a los datos, y es que no es requerida, así, sin más, lo que no me piden, o sea, lo que no me exigen, no lo hago. No voy a entrar en todos los ítems, si alguien tiene interés, ya hablamos. En definitiva, encuestas hay solo algunas actualmente. Nosotros hemos pasado DataSea en UPV, UV, Politécnica de Valencia, Universidad de Valencia, Universidad de Murcia, 2 hospitales y la del CSIC con variaciones. Y a escala internacional hay algunas, pero si no dejan sus datos en abierto, no lo podemos comparar. Ergo, solo hemos comparado, y además resultados, 2, una de un proyecto europeo y una de un proyecto estadounidense que fue pasada para bibliotecarios. Esto está publicado en un póster y, en fin, simplemente es para ver qué es lo que se está diciendo en DataSea, en ParsInsight y en DataRes. En general, os puedo decir que no existen políticas. La mayoría de investigadores almacenan sus datos o en los aparatos o en sus discos duros, USBs, etcétera, o sea, un desastre. Los métodos para acceder a datos ajenos pueden ser por contactos personales o búsquedas en Google, y declaran tener unas ciertas reticencias para compartir, dicen por aspectos legales o por uso indebido de los datos. Las infraestructuras, no se tiene claro cómo se quiere compartir, si por repositorio o por un archivo, y la motivación para compartir sería el reanálisis de los datos y el avance general de la ciencia. En general, cuando tú le preguntas a un investigador si quiere compartir sus datos, él dice que claro que los quiere compartir, pero si los comparte ya no los comparte. En fin, nosotros lo que hemos hecho ha sido una serie de guías, esta es la corta,
para intentar alfabetizar en datos al investigador. Los que trabajan en proyectos internacionales no tienen mucho problema porque ya trabajan en un entorno que o el financiador le obliga o sus compañeros tienen un hábito de trabajar de forma compartida. Cuando hablo de compartido, digo en abierto, no compartido con mi grupo de trabajo. Pero bueno, para el mundo nacional que todavía falta, pues hemos creado esta guía. Esta guía que comienza con la solicitud de financiación. Pues bien, ahora Europa ha puesto en marcha un proyecto piloto que pide que se adjunte un plan de gestión de datos en la solicitud y que además se hagan esta serie de acciones una vez te lo conceden. Depositar los datos en un repositorio abierto, los que sean necesarios para validar las publicaciones y los que no sean necesarios, pues dentro del plazo previsto en tu plan de gestión de datos y ofrecer información, etc. Ojo, lo que Europa aprueba luego lo implementa, como todo, ¿eh? Entonces, por de pronto es solo un proyecto piloto, pero esperamos que realmente cumplan y, como dicen en Europa todos los legisladores, los datos van a ser el futuro petróleo de la economía. Por tanto, por aquí empiezan. Eso es en la solicitud. Después, durante el proyecto, pues, cómo se comparten datos, vemos que involucra a muchos agentes dentro del ciclo de la comunicación científica, que pueden ser agentes dentro de tu universidad, pero también están los editores científicos y los que dan dinero externos, etc. Bien, lo que está sucediendo en el momento de desarrollar el proyecto, es decir, cuando los datos todavía no están liberados, es que no está claro cómo se ha de hacer. Por una parte se ponen a veces en Dropbox, otras veces en Drive, pero también hay herramientas especializadas para ello, como Figshare o Dataverse. O también está ocurriendo, sobre todo cuando había mucho dinero en Europa, que cada disciplina, por ejemplo, ayer veía la presentación de iMarine, que es una plataforma para compartir datos de pesca. Aquello es hiperespecífico, pero entonces, cuando es hiperespecífico, tendremos problemas de interoperabilidad en el futuro. En fin. Y esto, por último, es el momento de la publicación de los datos, que se llama, por ejemplo, Data Curation, que tiene que tener en cuenta las licencias, que supongo que conocéis, y no pasa. Y las formas en que se van a compartir, pues en diferentes repositorios. Nosotros no tenemos repositorios de financiadores, pero fuera sí, si recibís financiación externa, repositorio institucional o repositorio por disciplina o en las revistas que estamos recogiendo en otro de los resultados del proyecto que se llama Odisea. No existe consenso, pero tiene que garantizar una serie de cosas en las que no vamos a entrar. Las herramientas las hay especializadas, generalistas, etcétera, y la cantidad de datos vienen también graficados por Bulton. La mayor cantidad de datos serían las colecciones individuales, que algunas pasaban al repositorio institucional, otras a los centros nacionales de datos, el que lo tiene, porque España no tiene nada centralizado, y por último, algunos grandes depósitos de datos, como puede ser el Protein Data Bank. Las generalistas están arriba, por ejemplo, Figshare, Dryad, Dataverse o Zenodo. Ahí cualquiera puede incluir sus datos de investigación. En otros bancos también, pero bueno. El consejo que dan en Australia es que no desarrolles uno propio. Habiendo muchos, lo mejor es que estén todos juntos. Es una opción. Y a modo de conclusión, pues hay muchas cosas.
a modo de conclusión, pero en general es que no pasa. En general es, el investigador está cambiando su mentalidad, pero la debe cambiar más. Los datos no son propios. De hecho, la ley de la ciencia dice que todo lo que hacemos en nuestros horarios de trabajo, incluso después, por ser personal de la universidad, pertenece a la universidad, ¿vale? Esa cultura tiene que impregnarnos a los investigadores que obtenemos el dinero nosotros, tenemos los contactos, digamos, nosotros casi de una manera personal, desarrollamos el proyecto nosotros, lo justificamos, esos datos los generamos y los generamos no sé cómo decirlo, pues de una manera tan personal que crees que son tuyos, pero no, es tu trabajo. Bien, pues debe cambiar la cultura de los investigadores y la cultura de los investigadores básicamente cambiará cuando o evalúen de otra manera nuestro trabajo o empiecen a aparecer mandatos que exijan ese depósito en abierto. No sé si me estoy pasando de tiempo, pero no tengo mucho más. Yo en realidad vengo en nombre del grupo DataSil y se están disparando los eventos nacionales, internacionales, etcétera, cercanos. Solo para mayo tenemos algo en Murcia, algo en Gijón y en Madrid y Valencia también hay sobre datos de investigación solo. Es decir, que la cosa se está moviendo. Y no más. Os doy las gracias. Muchas gracias, Fernanda. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. Hola, gracias, Fernanda. Oye, te cuento una anécdota de unos compañeros míos que hacen investigación en robótica y hace poco pues hacen cosas de estas de localización simultánea con la construcción de mapas, que es una cosa que tú vas con una cámara en la mano dando vueltas en un edificio, construyes un mapa y te localizas y la gente hace algoritmos para hacer eso. Entonces es interesante tener datos para luego trabajar, ¿no? Entonces la gente coge los datos y otros los utilizan y así hacen benchmarking de las investigaciones. Entonces yo decía, oye, pues esto que habían publicado y que lo estaban difundiendo, ¿por qué no lo ponéis en un repositorio de datos en abierto? Y dice, no, porque esto lo que haces es que lo pones en el sitio donde lo van a buscar los de la comunidad correspondiente, ¿vale? Es decir, que puede haber, un poco por la heterogeneidad, puede haber silos, ¿no? Que la gente pone los datos en abierto cuando en una comunidad tiene un refuerzo. En este caso, parece ser que es cultura de la comunidad publicar los datos y dejarlos en abierto, porque si no los demás te miran mal. Es decir, la gente no va a hacer un artículo y decir que me ha salido esto tan estupendo si los datos no están. Pero puede pasar que los datos no aparezcan en un sitio oficial, o a lo mejor da igual y luego por minería se podrían hacer accesibles, o... ¿Qué le contesto yo la siguiente vez que me pase esto? Ay, yo tengo el alma dividida, ¿sabes? Porque como investigador a mí me interesa estar donde sé que mis pares van a buscar esos datos. Y de todas maneras, esos sitios son abiertos. Entonces, tengo el alma dividida, ¿sabes? Entre investigadora y investigadora de una universidad que tiene un repositorio y tal. Está claro que, dado que los repositorios han nacido ya cosechables por todo esto del acceso abierto y tal, y que tanto Europa como en el mundo se está asociando los datos de investigación con el mundo de las publicaciones, parece que la vía que va a sobrevivir a estos momentos turbulentos es introducir los datos en un repositorio abierto que cumpla con el protocolo IPMH, etc. Bien, sin embargo, es cierto que muchos estarán desperdigados por otro lado. Por ejemplo, el archivo abierto Archive, ¿os suena? De computación y tal, Archive, de los Álamos. Estos están aceptando ya datos. Más o menos. Tenía una experiencia piloto con el programa estadounidense Data Conservancy y están aceptando datos. Claro,
es el sitio donde van a buscarlo el resto de personas. Como es cosechable, porque utiliza ese protocolo de interoperabilidad, pues en principio no hay mucho problema. ¿Y qué decirle a tus compañeros? Yo no digo nada, dile tú. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis? Yo tengo una pequeña pregunta. Es decir, ya que estamos tan atrasados en ese tema, ¿no?, de poner en abierto los datos, en fin, entiendo por lo que has comentado, pero corroborámelo, el espejo donde nos tenemos que mirar es Estados Unidos, es el mundo anglosajón, entiendo. ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿En qué país tiene estas políticas o tiene...? Una pregunta muy clara, es decir, ¿en qué país hay un baremo que en lugar de una publicación JCR te valore en que tú tengas reutilizado ciertos datos? Es decir, ¿o ese es el camino, no es el camino? ¿Cuál es vuestra experiencia en ese tema? La evaluación en ninguna. Tú sabes que la Altmetrics, o sea, las métricas alternativas no están todavía implementadas, porque aquí lo que interesa es cuando convocan los sexenios y cuando convocan los proyectos y cuando convocan ECA la acreditación, ¿no? Hablemos clarito. Ahí no hay nada y aún le falta un rato. Ahora bien, es un camino, ¿vale? Entonces, creo que ese camino se puede empezar a andar y será la propia presión de la comunidad investigadora la que puede que modifique las formas de evaluación. Pero es que no está muy claro cómo se puede implementar. Eso en cuanto a evaluación. En cuanto a países, pues a mí me gusta mucho lo que ha hecho Australia, pero es que Australia, por ejemplo, tiene un sistema nacional de datos y todas las universidades depositan sus datos ahí, etc. Pero pues no sé si llevan 4 años metiendo 10 millones de euros cada año. Claro, esto son palabras mayores. En España, si ponen 100.000 euros a algo, pues ya la cosa parece que luzca. Sí, es terrible, pero es así. Entonces, como eso nunca lo tendremos, me parece que deberíamos mirar pues a Inglaterra, que es lo más europeo que tenemos cerca, porque Norteamérica también tiene un buen sistema, etcétera. Norteamérica, lo que es similar a nosotros es que es estados federados, como nosotros somos autonomías también, y esa dispersión que tenemos propia, pues nos parecemos un poquito a ellos en ese sentido, de disgregación y una capa fuerte centralizada en algunas cosas. Entonces, en eso nos parecemos, pero lo más cerca que tenemos es a Inglaterra, que además tiene un centro mundial sobre preservación de datos, Data Curation Center. Pues el DCC está en Londres y es el que lleva todas estas cosas hacia adelante. ¿Alguna pregunta más? Bien, lo dejamos aquí, las sesiones de la mañana. Ahora nos vamos a comer, volvemos a las 3. A las 3 vamos a tener las presentaciones breves de los concursantes del concurso de aplicaciones. No os las perdéis porque van a estar muy interesantes. Y bueno, simplemente también recordaros que podéis votar vía Twitter a vuestras aplicaciones preferidas, el hashtag con el que hay que votar, es decir, tenéis que incluir en el tweet un hashtag, el hashtag lo tenéis de cada una de las aplicaciones en los pósters en los propios pósters de las aplicaciones. Os invitamos a que participéis votando, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias.